Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. La semana pasada yo predicaba de los llamados, escogidos y fieles. Y qué casualidad que el hermano Sergio ahorita ese es el tema que está tocando. Y siéntase dichoso de ser del grupo de los escogidos. Dice Mateo 24 que muchos son llamados, pocos escogidos. Y de ese poco de escogidos, todavía son pocos los fieles. Pero si llegamos a fieles, nos rayamos. Bueno, el tema número 7 se llama la profecía del nuevo pacto. Originalmente era el don de profecía, pero debido a que mucha gente malinterpreta el ministerio de profeta con la profecía, decidimos hacer el tema explicando brevemente las dos situaciones para que entendamos. Hay muchas iglesias que la persona que Dios la usa con el don de profecía la catalogan como profeta y entonces la suben a un nivel que la Biblia no lo establece así. Hay profeta, hay un ministerio de profeta, pero el profeta es alguien que debe de profetizar, pero no todos los que profetizan son profetas. Entonces, el texto que vamos a agarrar como base es 1 Tesalonicenses 5:20, donde dice: no menospreciéis las profecías. La palabra menospreciar significa tener algo o algo no con el valor que se merece, sino que se le tiene de menos. Eso es menospreciar, es no darle importancia, es no ponerle atención a. Yo recuerdo un pasaje de la Biblia, dice, porque el Señor usó a Saúl en profecía, y la gente se sorprendió porque hasta dijeron: Saúl entre los profetas. Y yo creo que por juzgar al paso no pusieron atención cuál fue la profecía que se dijo. Entonces, por un lado nos dice que no menospreciamos la profecía, pero a medida de introducción, por otro lado nos dice esto. Mateo 24:11 dice: y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y lo que platicábamos en el tema de la semana pasada, que teníamos que salir de los muchos, porque los muchos corren peligro. El amor de muchos se enfriará. Se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán. Entonces tenemos que pasar de muchos, de llamados a escogidos, porque los llamados son muchos y los escogidos son pocos. Aquí nos dice, y este capítulo ya lo sabemos que es escatológico, habla del último tiempo. En este último tiempo se van a levantar muchos falsos profetas. Luego este otro versículo, también Mateo 24, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, no es posible, pero de ser posible, aún a los escogidos. Muchos profetas y mostrarán grandes señales. Este es otro grupo, porque el primer verso está en el grupo del principio de dolores, el segundo verso está en el grupo de la tribulación, que nosotros, primeramente Dios, no vamos a estar ahí. Y luego otra advertencia, Apocalipsis 2:20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales
y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mire qué tremendo que ella se dice profetisa. No es que es profeta, sino que ella se dice, pero engaña a siervos. O sea que estos siervos no la supieron discernir. Ella se proclamó y ellos la aceptaron. Ahí está el primer error, porque un profeta no se debe de poner solo. Un profeta tiene que ser reconocido por la cabeza, el pastor, el apóstol que esté en esa misión. No que porque yo me levanto, yo soy profeta y ya soy profeta. Aquí venía uno que hasta venía con su Biblia así, bien así, y viera qué daño el que vino a hacer. Y muchos lo catalogaron como profeta. Él era una persona que oía lo que uno hablaba y 3-4 semanas después decía, el Señor me dijo tal cosa, y sacaba cosas, pero que ya había oído. Y mucha gente, por no discernir o entender esa cosa, dijo que cabal lo que está pasando, dijo, es profeta. Y tal vez fue alguien que bueno, por eso es necesario, decíamos en la última clase, el discernimiento de espíritu, para que podamos discernir si el que está hablando de parte de Dios, está hablando su espíritu humano, o peor, está hablando el diablo. Y luego, en este versículo de Juan 4:1, dice, el espíritu de verdad, el espíritu de verdad y el espíritu de error, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Probar los espíritus, ¿cómo los podemos probar? Pues una forma de probar es obteniendo estas enseñanzas, porque estas enseñanzas le van a abrir su entendimiento. Y aparte de eso, tenemos el don de discernimiento de espíritu, pero por lo menos usted entiende esta enseñanza, por lo menos le va a ser más cuidadoso, a no tragarse cualquier cosa que cualquier persona diga, sino a saber, dice, no hay que menospreciar. El texto que leímos decía que no hay que menospreciar, pero al mismo tiempo aquí nos advierte que van a haber falsos y que tenemos que probarlo. No menospreciemos la profecía, pero abramos bien los ojos, que es lo que nos están diciendo. Entonces, es muy importante. Entonces, en el desarrollo, por un lado, la Biblia nos dice esto, dice, sino que esto sucedió cuando el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días. Ahí comenzaron los últimos. Nosotros estamos ahorita en los últimos días de los últimos días. Y los últimos días empezaron ahí. Dice, y esto que ves, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos verán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, y en esos días profetizarán. Entonces miren qué tremendo, porque Dios está hablando que en los últimos días va a haber un movimiento profético bien fuerte, y nos dice que no menospreciemos las profecías, pero además nos dice tengan cuidado, porque el problema es que cuando hay un movimiento fuerte, grande, también se cuelan. Usted se acordará que cuando salió Israel de Egipto, no solo salieron judíos, ahí se metieron algunos egipcios, y a medio camino eran los que provocaban que los judíos blasfemaran contra Moisés, contra el Señor, levantaban rumores, y tenemos que tener cuidado, porque aquí pues todavía somos poquitos y aún así se cuelan. Ahora imagínense una iglesia grande de unos 3,000 personas
que no se conocen todas las personas, es más fácil que se introduzcan falsos profetas. Entonces es buena la instrucción, porque podemos entonces comenzar a discernir. Entonces, ahora, en Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:10, dicen en el 4:11, y él dio a algunos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios. Y luego, dice 1 Corintios 12:10, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lengua y a otra interpretación. Ahí hay dos movimientos diferentes. Uno es el ministerio profético, que está entre los 5 ministerios, y el otro es un don de profecía que está entre los 18 dones. Entonces tenemos que saber diferenciar quién es el profeta y quién es el que tiene el don de profecía, porque hay veces la gente comete el error que porque alguien Dios la usa con don de profecía, ya le quiere ir a preguntar, oiga, ¿no tiene alguna palabra que Dios quiera para mí? Y eso no es así, porque el don de profecía, el Espíritu Santo te va a dar el don en el momento que lo vas a usar, y de ahí se quita. No anda las 24 horas con el don. En cambio, el ministerio profético, ese sí anda todo el tiempo, porque es ministerio, pero la función es muy diferente, porque la función del profeta es edificar, consolar y exhortar, no para dar juicio. Ya cuando es algo, una palabra fuerte de juicio, ese es un profeta que normalmente tiene que venir con el pastor. Pero vamos a ver otra diferencia en esta todo ministerio. Por ejemplo, en Efesios 4:11, la palabra que se usa donde dice profeta es profetes, y es uno que predice. Por analogía, es un orador, o sea que este es un predicador. O sea que el profeta también es un predicador. No es alguien que el Señor lo agarra durante la adoración en un culto y suelta un mensaje. Ese es don de profecía. El profeta es ministro, ese va a hablar, ese va a predicar, y entre lo que predica, Dios le puede hablar y soltarse una profecía. Yo recuerdo cuando fue el tsunami cuando fue en 2004 o 2004 en Indonesia, y de una historia de una iglesia que el pastor sintió juntar a la gente, llamarla a una hora, creo que era 8 de la mañana allá en ese lugar, y total que la gente fue, y entonces el pastor les dijo, bueno, yo he sentido del Señor esto, y el Señor me dijo que nos vayamos a la montaña más alta. Y no muchos le creyeron, pero los que le creyeron se fueron con él a las montañas más altas. Y ese día, 24 de diciembre, fue el tsunami en Indonesia. Entonces, uno no sabe. Por eso uno tiene que tener, número 1, discernimiento de espíritu. Número 2, ser obediente. Porque hubieron gente que también menospreciaban al pastor, no sé, pero dijeron, bueno, pues a saber, yo creo que soy sueño de frijoles, no le hicieron caso, se fueron, ya no están acá. Pero bueno, vamos a seguir. En la palabra, el de Efesios 4:11, cuando dice profeta, usa la palabra profetes. Pero y esta palabra viene de dos, es una unión, una palabra que es a estar al frente o decir algo antes de. Y se traduce, dice figurativamente, es superior y es antes de, delante de, ante todos. Y luego la otra parte de la palabra es femi, que quiere dar a conocer. O sea, dar a conocer algo antes que pase, antes que suceda. Por eso hay que discernir la profecía. Porque hay profecías que te dicen, no, que tú tal cosa en el pasado hiciste algo y por esto. Esa no es profecía. Esa es palabra de ciencia. Entonces, profecía es que te van a decir algo que va a suceder, que no ha sucedido. Hay veces la gente confunde palabra de sabiduría o palabra de ciencia con lo que es profecía. Bueno, y para la palabra, el don de profecía,
en 1 Corintios 12, la palabra que se usa es profetía, y esa es su profecía, y se traduce como una predicción bíblica o de otra índole. Tanto en Efesios 4:11 como en Corintios es otra, no se usa la misma palabra. Entonces, no confundamos al ministerio de Efesios 4:11 con la persona de Corintios 12:10. Entonces, vamos a hablar brevemente del profeta. Pero el profeta que es ministro. Quitémonos de que todo el que tiene el don de profecía es profeta. No es profeta, tiene el don de profecía. Tengamos cuidado de andar preguntándole, mire, me interpreta este sueño, mire esas cosas, porque no es profeta. Hemos cometido ese error. Hay iglesias que hasta ponen en línea y la gente, a ver, dígame usted una profecía. Y hay iglesias que hasta cobran, que depende de cuánto usted paga, así lo ponen en la línea que le toca. Eso es antibíblico. Y nosotros queremos huir de todo eso. Dice aquí en esta nota, en el Antiguo Testamento, el poder de Dios se movía en ciertos siervos de Dios llamados a dar un mensaje determinado a un sacerdote o líder del pueblo de Israel. Ahora, en la Biblia aparecen por lo menos son 16 profetas que han escrito el libro. No son solamente 16 profetas, sino que son 16 los que escribieron el libro. Y eso que Isaías, según se cree, fueron 3 Isaías los que escribieron el libro de Isaías, no fue uno solo. Pero no nos metamos en ese problema ahorita. La teología moderna los interpreta como profetas menores y profetas mayores. Ahora, la teología, yo en lo personal, para mí está mal. Para Dios todos son profetas. Le voy a decir una razón por qué. Usted le pregunta al teólogo, ¿y por qué fulano es mayor y por qué fulano es menor? Y una de las respuestas que yo he oído es que dicen que, por ejemplo, Isaías, Jeremías, que escribió 2 libros, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel y Daniel escribieron libros más largos, y que los otros escribieron libros más cortos. Pero ahí los agarré en curva, porque Daniel escribió 12 capítulos y Zacarías escribió 14. Ya no entra esa interpretación en eso, porque ahí tienen entre los menores a uno que escribió más que uno que tienen entre los mayores. Yo creo que Dios no califica. Fíjense, aquí les doy otro ejemplo. Dice o no la Biblia que Juan el Bautista fue uno de los profetas más grandes que tuvo la ley, y él no escribió nada. Si nos fuéramos a eso que los teólogos dicen, ¿dónde pondrían a Juan el Bautista? Si él no escribió nada. Eso sí, nadie tuvo el privilegio de presentar al Mesías como él lo presentó. Ahí está la grandeza de él. No es lo que escribió, no es lo que dijo, sino la función que Dios lo mandó. Y luego hay muchos más profetas. Por ejemplo, está Samuel. Está, por ejemplo, Abel. Ahí en Lucas dice que Abel era profeta. ¿Y dónde está la profecía de Abel? Dice que David, en Hechos 2:30, dice que David era profeta. Natán, usted conoce a Natán. Natán fue el que le fue a decir a David cuando había el pecado, y también fue el que le dijo que él no iba a construirle casa a Jehová, sino que iba a ser su hijo. Y los escritos de él. Está Azarías en Segunda de Crónicas, Micaías, Primera de Reyes, y Balaán. Balaán comenzó como un profeta de Dios y se terminó torciendo. Entonces, la teología le quiere meter a uno un cuadro que la verdad no macha. Entonces, hay más profetas. Algo bien interesante. Todos estos profetas le hablaban a líderes o a los sacerdotes del pueblo. ¿Okay? Ellos no andaban dando profecías individuales a las personas, aunque hay un par de ejemplos que Dios le dice, ve y dile a fulano
tal cosa, pero ese fulano o fulana en uno de los casos iba a tener un hijo que después iba a ser un juez. Pero ellos no andaban a cualquiera dándole profecía. Ellos le hablaban a los sacerdotes. Por eso Jeremías solo pasaba en el bote. Porque Jeremías le hablaba a los sacerdotes o a los líderes y no les gustaba lo que decían y lo metían. Jeremías pasó casi todo su ministerio en la cárcel. No sé si alguno quiere un ministerio de profeta de esa calidad. Bueno, ahora, Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ya vimos que la Biblia dice que Abel fue profeta. Entonces, desde Abel hasta Juan el Bautista estuvieron los profetas del Antiguo Testamento. Hay otros dos más que se me pasaron acá. Cuando el Señor Jesús nació, Simeón y Ana. Dice que Ana era profetisa del Señor y ella, los teólogos, no la casaron en ningún lugar, y sin embargo tuvo el privilegio de ver al Mesías y de conocer que era el Mesías antes que todo el mundo lo viera. Bueno, entonces esto quiere decir que entre Mateo 14:1, porque Juan el Bautista lo mataron en Mateo 13, desde Mateo 14:1 hasta el libro de los Hechos 2, no hubo profeta. El único profeta que estuvo fue Cristo, porque la Biblia dice que también Cristo fue profeta. Los 5 ministerios se movieron en el Señor. Desde Juan el Bautista no había visto otro profeta hasta Pentecostés. Todo ese tiempo no hubo profeta, porque los profetas que venían eran para el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no se había establecido. El nuevo pacto lo estableció Jesús cuando fue antes de ir a la cruz. Entonces dice, los profetas del antiguo pacto ejercían su privilegio solos. Hay un par de excepciones, por ejemplo, Elías y Eliseo, pero en esa excepción era porque Elías estaba entrenando a Eliseo, que iba a ser el sucesor de él cuando él se fuera. Aparte de eso, tanto Elías como Eliseo son una figura del arrebatamiento de los que se van como Elías y los que se quedan como Eliseo. Pero de ahí usted va a ver que los ministerios proféticos actuaban solos. Sin embargo, en el nuevo pacto, hoy en la iglesia, son parte de un grupo ministerial. No pueden dar un profeta solo diciendo yo soy profeta y metiéndose en cualquier iglesia. Tiene que ser parte de un cuerpo ministerial, trabajar en unidad con el apóstol, con el pastor, con el evangelista, con el maestro. En cambio, hay gente que hasta se autodenomina profeta y quiere que lo inviten en cualquier iglesia, de cualquier religión, no importa qué doctrina, no importa qué ministerio. No es así. Lo normal es que en el ministerio, donde está un pastor actuando como líder de la iglesia, él es el que va a reconocer al profeta que se vaya a levantar. Y no solo porque él diga, yo soy profeta. No. Antes trabajaban solos, pero hoy son parte de un grupo ministerial y cada ministro tiene una función específica dentro de la iglesia. El evangelista tiene una función específica, el profeta, el maestro, el apóstol y el pastor. No puede haber ningún pastor solo, no puede haber ningún apóstol solo, no puede haber ningún evangelista solo, tiene que ser parte de los grupos. Ahora, han habido en el pasado, por ejemplo, G. Ávila, él trabajó solo, aunque iba más que todo con las iglesias pentecostales y asambleas de Dios. Pero él tenía su propio ministerio, pero la excepción hace la regla. No, y luego que yo sepa, sin idolatrar al hombre, porque el hombre fue un siervo de Dios, yo lo escuché, es más, yo acepté en una campaña de él, nos tocó el privilegio de servir en una actividad de él, pero antes y después de él no se ha habido otro evangelista con las cualidades que él tenía. Han habido algunos que han dado algunos brotes, pero no a ese nivel y se han apagado. Pero lo normal, por ejemplo, lo normal sería que aquí entre nosotros
Dios levantara a un evangelista. Claro, ese evangelista tiene que trabajar de acuerdo. Pues, pero el problema es que como hoy mucha gente quiere tener fama, quiere tener su propio ministerio para tener sus propios fondos, porque lo normal sería que la iglesia los cubriera y les ayudara monetariamente en sus acciones, pero hay que discernir bien a quién se va a poner. Pero bueno, la cosa es que el profeta de hoy es parte de un grupo ministerial, no anda solo, sino que es parte de un grupo ministerial. Ahora, Efesios 2:20 y 3:5 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hay hasta una iglesia, no sé si todavía existirá, pero en mis tiempos recuerdo que había un ministerio que se llamaba apóstoles y profetas, y lo que menos creían ellos eran apóstoles y profetas, tenían el nombre, pero ellos sostienen que no hay apóstoles este tiempo. Y con los profetas, desgraciadamente, a cualquier persona le decían profeta, y hay que tener cuidado. Y luego en 3:5, hablando del ministerio, del misterio, dice un misterio, dice en el verso 4, un misterio dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado otra vez a sus santos apóstoles y profetas. Aquí vemos en estos dos textos que el profeta no andaba trabajando solo, que el profeta trabajaba en unidad. Por eso tenemos que tener cuidado. Miren, por ejemplo, la juventud, por ejemplo, se deja ya por los muchos grupos de música que hay, y es un peligro, porque hay muchos grupos de música que ya no se congregan, porque sus conciertos son sábado y domingo, y ya no se congregan, ya no se llenan de palabras, y son los que están a veces ministrando a nuestros jóvenes y no se llenan ellos de palabras. Y eso de la fama es bien peligroso, es un arma de doble filo. Yo, para mí, pero eso yo puedo estar totalmente equivocado si usted quiere, pero para mí, si el Señor levanta a un líder, es para ministrar la iglesia donde Él está. Pero ya ganan un poquito la fama y se olvidan de la iglesia de donde vinieron, y ya se van pues tras el aplauso de la gente, y el aplauso de la gente es bien peligroso. Pero bueno, ese es otro tema. Viene un tema de alabanza y adoración que vamos a tocar algunos puntos que yo sé que voy a caer mal, pero si el Señor cayó mal, pues uno más que gloria a Dios. Bueno, en Hechos 13:1, aquí vamos a ver cómo en la iglesia del principio se veía que sí había un movimiento profético, y que la Biblia hoy, recuerda, los textos que leímos, dice que va a haber mucho más en este tiempo, pero que también van a haber falsos. Pero aquí vemos cómo la iglesia del principio sí se movió con el ministerio profético. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Ahí está otra vez. No, acabamos de leer que apóstoles y profetas. Hoy leemos profetas y maestros. O sea, es un trabajo en conjunto. Eso es lo que les quiero mostrar. Dice, había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaín, que se habían criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Luego, este fue cuando fue llamado Pablo al ministerio. Luego, este fue cuando fue el primer viaje de Pablo. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confrontaron a los hermanos con un largo mensaje. Aquí fue cuando Pablo iba a salir en su primer viaje misionero. Y este último es en el tercer viaje misionero de Pablo. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Número uno, lo que vemos es que la iglesia del principio se movió con profetas. La iglesia del final tiene que moverse también con profetas. Pero algo bien curioso aquí, no sé si usted ha oído la expresión actos proféticos. Los actos proféticos son algunas cosas que los profetas hacen que no son muy comunes.
Por ejemplo, Agabo, por ejemplo, le quitó el cincho a Pablo y se amarró el cincho y luego dijo al dueño de este cincho, así le van a hacer. No eran actos proféticos locos, pero sí eran raros, pero tenían un significado. Digo, porque hay mucha gente que hoy les ha agarrado de hacer unos actos proféticos que dice uno, está jalado. Hay que discernir, hay que pedir discernimiento. Lo primero que tenemos que ver es si es un profeta que está trabajando con un ministerio, para empezar, porque la palabra de Dios dice que en la ¿cómo es que dice? En la abundancia del consejo está la sabiduría. Entonces, tanto el profeta consulta con el pastor y los otros ministerios, como los otros ministerios también. Tiene que haber una unidad. Ahora, mire, ese acto profético está bien tremendo, pero mire este acto profético en el Antiguo Testamento. Dice aquí en Ezequiel 4, 12 y 13. Mire este acto, no sé quién se quiere lanzar de profeta con un acto de esto. Dice, comerás torta de cebada, haciéndolo cocido sobre excrementos, solo de hielo, se le quita el hambre a uno. Y eso que la cebada es rica, pero así, a la vista, mire, por lo menos en privado, ¿verdad? ¿No qué? Pero a la vista de ellos. Entonces, pero sí, ¿por qué? Entonces el Señor dijo, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. ¿Usted se atrevería a comer un pan así cocido en excremento humano? Y aquí está el Señor, pues ustedes no lo harían, pero mis siervos están haciendo así con un pan inmundo. Había un motivo de ese acto medio raro, pero el mensaje era tan fuerte para quienes estaban llevando el mensaje. Y claro, el hombre dijo, ay Señor, pero está serio en excremento humano. Y Dios le bajó y le dijo, entonces él me dijo, mira, te concedo que prepares tu pan sobre ciegos de vaca. Se lo bajó un poquito de animal, de hombre a vaca, pero de todo modo tuvo que cocer para llevar ese mensaje. Hay ciertos actos que podrían sonar raros, pero hay que examinar a la persona que los está haciendo. Porque, como le digo, hay que verlo primero, hay que estar trabajando con un ministerio. Porque un profeta, yo en lo personal, un profeta que venga solo así porque venga y me diga soy profeta y le voy a hacer caso, yo no le hago caso. Eso sí, no voy a despreciar la profecía, la voy a examinar, la voy a oír y luego voy a ir con el Señor. Yo le contaba una vez que mi esposa fue a Guatemala y un apóstol le dio un mensaje a ella que era lo que ella necesitaba en ese momento, pero al hilo, a cabal, lo que era. Pero ya después yo me puse a averiguar quién era esa persona y resulta que encontré que tenía una doctrina media rara. Y entonces, como yo tengo mi iglesia y yo tengo mi pastor, yo tengo el ministerio donde yo voy, yo no me voy a ir detrás de alguien solo porque me dijo algo. Voy a recibir el mensaje si tiene algo para mí, pero no lo voy a seguir porque yo tengo mi casa. ¿Dónde? Y el problema que mucha gente tiene es que, fulano me dijo tal cosa y ya se van y olvidan lo que han estado aprendiendo o lo que han crecido o lo que han tenido. Aquí hay gente, mire, hay gente que se ha ido, por ejemplo, que dice, por ejemplo, que aquí no hay amor, por ejemplo. Y se les olvida que hay ocasiones, una persona que yo conozco, que el pastor hasta Raleigh lo llevaba para ir a ver a un médico. Y esa es la función del pastor. Y el pastor, pues, de su buen corazón, que desgraciadamente mucha gente lo abusa, pues lo llevaba. Y total que cuando se le metió de que aquí ya no hay amor, se le olvidó que con él practicaban amor. Que si había falta de amor, tal vez era porque él no estaba dando. Porque a veces decimos que no hay amor en la iglesia porque nosotros somos los que no estamos dando. Pero esa es predicación, por eso terminé tarde la semana pasada. Mejor me salgo de ahí y mejor le sigo acá.
Entonces Dios, mediante el profeta del Antiguo Testamento, le hablaba a sacerdotes y líderes de Israel. Dios hace igual en el Nuevo Testamento. Los profetas le hablan al pueblo también, pero le hablan a los líderes. Hay profecías que tal vez son para el líder, que no es para darlos en público, sino que es de ir con el líder y decirle: mire, hermano, con respeto, tal cosa, y no andarlo contando. Fíjese que yo al pastor le dije tal y tal, porque entonces, hermano, va a destruir la iglesia en vez de edificarla. Ahora, Dios hace en el Nuevo Testamento igual, pero para hablarle a la iglesia en general, usa otro método. ¿Cuál es el método que él usa? El don de profecía. Ahora, el don de profecía lo llamamos en 1 Corintios capítulo 12, 10. Desde el 8 están todos los dones, pero en el 10 es donde dice: y a otros poder de milagro, perdón, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversas clases de lengua, y a otros interpretación de lengua. Y mire qué curioso. Curioso, digo, casualidad, pero en Dios no hay casualidad. Dios sabe por qué hace las cosas. En este versículo pone 4 dones que están íntimamente ligados el uno con el otro. Pone la profecía con el discernimiento de espíritu, pone la profecía con la diversa clase de lenguas, y lo pone con interpretación de lenguas. Y ya va a ver cómo están relacionados esos cuatro dones. Dice, vamos a ver 9 puntos importantes de lo que es el don de profecía. El número 1 dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Número 1, la persona que dice que tiene el don de profecía es una persona que debe de ser obediente. Porque yo he escuchado, y aquí nos pasó una hermanita que una vez la fuimos a callar porque pues ya se habían pasado las 3 profecías, ella era la 4, y pues ella dice que sean 2 o a lo máximo 3, y entonces se molestó y no quiso callar, hasta más le subió la voz, y después hasta dijo que a ella, que ningún hombre iba a callar la voz del Espíritu. Y es cierto, ningún hombre debe callar la voz del Espíritu, pero hay reglamentos que tenemos que seguir, y el reglamento tiene que hacer 2 o a lo máximo 3. Ahora, ella ya se estaba pasando. Es muy posible que en la emoción del don también ella no, porque el profeta no está oyendo a ver cuántas. Ahí es función de los ancianos, en este caso. En otras iglesias que son más grandes, pues también usan a los diáconos, pero es función del anciano diácono de ir y callar a una persona, ya sea porque ella es la 4ª profecía, o que eso no se ha dado, y eso puede provocar más problemas, que discierne el anciano que lo que está hablando no es de Dios, y la tenga que ir a callar. Y eso es un clavo bien tremendo, pero si se llega el caso, se tiene que hacer. Pero la cosa es que el que tiene el don de profecía, no porque el Espíritu la está usando, la hace a esa persona sobre el ministro o las autoridades que el ministro ha delegado. Si una persona no se sujeta a las autoridades que el ministro ha delegado, es como que no se está sujetando a él. Por mucho que a él le haga lo ande de aquí para acá y cualquier cosa, si no le hace caso a las autoridades que él ha delegado, es como que no le está haciendo caso a él. Es como que diga: bueno, yo a usted le conozco como pastor y amén, pero esos que puso ancianos, a mí no me parece que no me voy a sujetar a ellos. Mejor pida misericordia para usted y para los ancianos, porque yo sé también que los ancianos estamos en la calle. Pero bienvenidos, todos estamos en la calle, todos necesitamos mejorar, porque el Señor ya viene, y así como estamos no podemos seguir. Amén. Pero tiene que sujetarse al pastor. Bien puede usted ir y hablar con él y decir: mire, hermano, a mí me fue a callar fulano y yo siento que no es que, y ahí el pastor va o la cuadra o le exhorta o agarra al anciano, y eso ya es papel del pastor. Pero la persona tiene que sujetarse. Y yo oigo personas que dicen: no,
Es que cuando hace el espíritu no lo puedo controlar. Un momentito. Eso ya es una posesión. Y el espíritu no posesiona a nadie de esa forma. Aquí dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que si usted siente que está profetizando y le llegan y lo toca, porque no se va a poner el anciano medio culto, cállese, porque pues está el culto. Por lo menos sepa que si le van a tocar la mano, por lo menos voltea usted a ver quién es, y tal vez le dice el anciano, y ya después platican. Ya después el anciano le dice qué pasó, o usted va con el pastor. Pero en el momento, lo que usted puede provocar al ponerse a pelear es hacer en la iglesia un desorden. So, hay que tener cuidado. Esto es bien importante que sea sujeto. Dice Romanos 12:6 en la Biblia del Oso, que es la Biblia donde se hizo la Reina Valera en 1611, es la Biblia del Oso 1579. Dice, diferentes son, sin embargo, los dones que tenemos conforme al reparto que Dios ha hecho libremente entre nosotros. A quien haya concedido hablar en su nombre, en otras versiones dice al que profetiza. Porque esto es profetizar. Profetizar es hablar en el nombre de Él. Dice, a quien haya concedido hablar en su nombre, hágase sin apartarse de la fe. Ahora mire el mismo verso, pero en otras dos versiones. Mire esta otra versión. Reina Valera 1508 fue una actualización que le hicieron a la del Oso. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, y así dice la mayoría de las Biblias Reina Valera, Facebook, porque la Biblia del Oso es mitad latín, mitad español, la gracia y nos ha dado, o profecía, conforme a la regla. Regla, está hablando ahí, un reglamento, una orden que se ha dado de la fe. Pero mire en esta Biblia, Código Real, es una Biblia judía, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue repartida, si el de profecía, úsese conforme a lo establecido por la fe que obedece. O sea, la persona que tiene una profecía tiene que obedecer la fe, la regla, lo que se ha establecido. Pablo, por ejemplo, estableció que solo fueran 2 o 3, y solo son 2 o 3. Ya si quiere hacer una cuarta, debería de pararse. Ahora, como le digo, yo sé que hay veces en emoción, pues no sabe si ya pasaron cuántas, pero entonces sepa que va a haber personas que es muy posible que lleguen a decirle, Shemana, con cuidado. Y ya usted, y si su profecía, yo le voy a decir algo que ha pasado, si su profecía sí era del Señor, el Señor se la hace llevar al pastor. O otra persona después la profetiza, usted ve, pero usted tiene que sujetarse al reglamento, porque si no aprendemos a sujetarnos, cuando lleguemos a posiciones de poder, sí vamos a querer que la gente se nos sujete. Y el primer paso que una persona debe de tener para que se sujeten a él es que él sea sujeto a su cobertura. Bueno, aparte de eso, aquí en Hebreos 13:11 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan y para usted. El que tiene el don de profecía tiene que estar sujeto al pastor, a todo lo que el pastor ha establecido dentro de la congregación. Amén. Punto número 2. Dice, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para incrédulos, sino para los creyentes. La profecía es una señal que nos da Dios a nosotros. No tenemos que pedirle a mí en lo personal, a mí me da tristeza que a veces los días viernes no hay profecía, porque no hay fulano y sultano. Si es un culto más del Señor, debería de haber profecía. Y si no están los que profetizan, pues eso pidemos al Señor que nos dé dones. Son 18 dones. La semana pasada, el tema anterior, hablamos de 2, interpretación y género de lengua.
pero hay más, está eso y los otros los vamos a ir dando los días viernes. Ayer comenzamos con una introducción, perdón, no ayer, el viernes comenzamos con una introducción y cada viernes que me toque dar mi enseñanza, vamos a ir tocando todos estos dones, porque son un total de 18. Pero bueno, entonces la profecía es una señal. Punto número 3, mire la superioridad, porque este es uno de los dones principales. Y por eso es que Dios habla que hay que tener más cuidado, porque por ser de los dones principales también puede ser mal usado. Entonces dice, ese encabezado lo pone la Biblia de las Américas, superioridad del don de profecía. Dice, procurar alcanzar el amor. Eso es bien clave para todos los dones, pero en este es bien clave. Dice, pero también, o sea, alcanzar el amor, pero también, o sea, no podemos separar uno del otro. Los dos tienen que ir juntos. Pero también desear ardientemente los dones espirituales. Entonces, el amor es para todos los dones, pero especialmente, sobre todo, si tienes amor, anhela todos los dones, pero sobre todo el de profecía. ¿Por qué sobre todo? Porque es muy importante. Por eso a mí me da tristeza los días viernes que no hay, pues debería haber profecía si Dios siempre habla, o no. O no queremos que Dios hable siempre. Sí, siempre llama al Señor, o levanta, Señor, más profeta, o ¿sabes qué, Señor? Ya que estoy aquí pidiéndote, pues levántame a mí, dame a mí el don, yo quiero ser partícipe. Bueno, sigue acá, dice, perdón, este es el mismo. No, esta es una nota que tiene en 1 Corintios 13:2. Dice, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, todos los dones, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea que puede tener usted un don, que es el más grande, y no tiene amor, o sea, no va a servir de nada. Pueda que bendiga a los demás, pero pueda, por ejemplo la burrita de Balaán que vio el ángel y el Balaán no la veía, y la burrita sí la vio, y su Señor le abrió los ojos para ver al ángel, pero siguió siendo un burrito. Esto también nos enseña que no porque Dios nos use en un don, ya nos sintamos que ya a mí no me pueden decir nada, porque yo aquí yo soy la que mando a usted. Aquí yo dirijo a los demás. No, como decía un hermano, mientras más lo use Dios, más humíllese. Le conviene humillarse, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Así que si usted se humilla, todavía lo van a levantar más. Entonces nos conviene que nos humillemos y no que nos creamos, ya el Señor me usa con el máximo don, el de lengua ya quedó abajo. No, Dios lo establece que así es, pues no es porque nosotros andemos menospreciando a los demás y diciendo, no, yo tengo mejor don que este. No, hay que ser humilde. Punto 4, dice, yo quisiera que todos hablasen en lengua. Fíjense lo que dice Pablo. O sea, Pablo está hablando. ¿Por qué dijimos la semana pasada también, para el último tema? ¿Por qué Pablo tuvo que poner que 2 o 3? Porque todos hablaban, era un montón de gente. Y entonces en los cultos se ponía a hablar medio mundo y ya el pastor llegaba a decir amén porque ya no había tiempo. Entonces Pablo tuvo que regular. Y dijo, wow, ustedes están llenos del Señor, pero ¿saben qué? Que sean 2. A lo más, y eso que a lo máximo. O sea, no necesariamente tienen que ser 3. Todavía no hemos llegado nosotros a ese discernimiento. Aquí dice que sean 2 o a lo máximo 3. Porque todos hablan, pero Pablo aquí dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas y aún más, que todos profetizaran. Fíjense, y acabamos de leer que era el don mayor, que era el más grande. Y Pablo decía, pues yo quisiera que tuvieran todos ese don. Ahora, en la mente humana podemos decir, ¿ese es el más grande? Pues yo de sanidad lo veo más grande. El de milagro, ese está más grande.
no, este es más grande porque está hablando de parte de Dios. Y por eso hay que tener más cuidado, porque no sea que no estemos hablando de parte de Dios. Tal vez alguien se impactó de un texto que leyó en la mañana y eso profetiza. Y hay profecías que ya solo falta que digan texto tal y tal, en tal libro, página tanto, en la Biblia tanto. Hay unas profecías que se llevan hasta 10, 11 minutos, ya parece predicación. Ya cuando termina la profecía, ya se le olvidó qué fue lo que dijo al principio. Eso no es una profecía, pues sí es algo que te van a decir al clavo, a lo que va. Ya una así, ya ese es lo que está pidiendo él. Miren, ¿por qué no me da de predicar? Aquí le estoy mostrando al pastor que sí predico bien, deme chance. Dice, pues el que profetiza, dice, es superior al que habla lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, esa última parte dice, el que profetiza es superior en el don. El problema es que nosotros nos sentimos superiores a la otra persona. Y no, lo que es superior es el don. Y el don, para empezar, no es suyo, es del Espíritu. Así que de una u otra forma no tenemos por qué creerlo mucho. Bueno, y luego dice, es superior al que habla lengua y a menos que las interprete. O sea que si usted habla lenguas y les interpreta, es igual que la profecía. La profecía es igual que el don de lengua con interpretación. Si solo tiene don de lengua, la profecía es un don mayor. El problema con la lengua es que nos enfocamos no en el don, sino en la persona. Y más, si sabemos que, por ejemplo, el que está hablando lengua, tal vez no llegó ni a sexto grado, o llegó, pero lo pasó raspado, y usted sacó high school. Y ya con eso ya se siente... No nos fijemos en las personas. El don es mayor, no la persona. Las personas somos todos igual. El único grande en medio nuestro es el Señor Jesús. De ahí para allá que nos ayude a todos. Bueno, punto 5 dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y bueno, vamos a leer el siguiente texto que está relacionado. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, para edificación, exhortación y consolación, esa es, digamos, el parámetro con lo cual tenemos que juzgar cada profecía. ¿Es esa profecía para edificación? ¿Está esa profecía exhortando? ¿O está esa profecía consolando? Porque si está condenando, no. Porque el que tiene en su poder el hablar un juicio, el hablar algo que es de condenación, es el ministerio profético. El profeta sí tiene la autorización, y eso que pueda que lo suelte en un púlpito, pueda que se acerque al ministro y le diga, mire hermano, yo sentí tal cosa, esto, o pueda que se lo diga a la persona por separado. Pero el que profetiza con el don edificación, exhortación y consolación, Dios no va a avergonzar a alguien en frente de todo el mundo, especialmente inconversos. Aunque sucede que si a alguien se le ha llamado la atención por algún delito, no ha hecho caso, lo llevan con 2 o 3 testigos. Y si después de 2 o 3 testigos no hace caso, la Biblia dice que lo presenten delante de la iglesia para que la iglesia sepa, para que la iglesia no caiga. Pero esos son puntos tremendos que yo creo que no se han manifestado tanto por 2 razones. Porque no tenemos la capacidad para poderlo desarrollar, o no tenemos la madurez correcta para entenderlo o para usarlo. Porque si alguien así, por ejemplo, que el pastor lo venga y lo ponga en disciplina, ¿qué es lo que hace mucha gente? Se cambia de iglesia.
Hoy no aguantamos disciplina. Hoy no aguantamos. Si el pastor nos llegara a gritar, ay Dios bendito. Y el Señor una vez, decíamos el viernes, que una vez el Señor se enojó y aventó las mesas y agarró un cinto y les empezó a dar todo. Oiga, esa es la imagen que usted tiene del Señor. Pero una vez él lo hizo porque tenía un celo. A ver, imagínate que el pastor un día venga así aventando mesas y agarrando, lo llamamos a la policía, que lo llamamos al 911. Por eso necesitamos, no estoy diciendo que el pastor un día de esto va a venir así, no, entonces, pues por eso Dios dejó un discernimiento de espíritu. Miren, todos los dones trabajan en conjunto. Por eso necesitamos buscar esos otros dones que no vemos, porque tienen su función. Es cierto, mucha gente solo quiere de poesía porque es el que más se conoce, el de lengua, pero hay 18 en total. Solo que hay unos dones que no se ven, que solo usted y Dios, y quizás usted es su ministro, y así. Pero bueno, ¿por qué le digo este punto importante? Es este. Es necesario entonces que el mensaje sea claro y entendible, porque si no se escucha bien, digamos, si usted se levanta y yo no escucho bien lo que usted dijo, ¿cómo me va a edificar? ¿Cómo me va a exhortar? ¿Cómo me va a consolar si ni siquiera entendí lo que estaba diciendo? Porque hay gente que hay veces uno dice, mira, van a pedirle al Señor que no llore mucho, porque no se le entiende, no se entiende nada. Y bueno, la gente dijo, a la que espiritual, hermana, pero yo me quedé igual. Y se enojan, hay veces, se enojan, no, porque cuando me toca el Espíritu, hermana, pero si el Espíritu quiere dar un mensaje claro para edificar, para exhortar, para consolar, ¿cómo me va a edificar si no sé lo que dijo? A usted se gozó con la llorada, pero yo no entendí nada. Y hay gente que no entiende eso, y eso va también en lo que es parte de la subversión. Ahora yo sé, puedo decir, ¿y qué quiere que se me... Pídale al Señor. Señor, yo quiero profetizar como tu palabra dice, y tu palabra dice que yo edifique. Entonces, yo quiero que mi mensaje salga claro. Por ejemplo, hay hermanas que les gusta postrarse al suelo y no haya el arquero cómo meterle el micrófono para oír y no se oye bien. Tal vez soy el que está a la par, sí, el que está poniendo atención, pero los de atrás no oyen. Entonces, pero como nos han enseñado más el don de profecía, porque mucha gente ha agarrado el don de profecía para agarrar un estatus social, para que lo vean bien espiritual. No ha entendido que el don es para bendecir a todos, no es para ser uno bendecido, es para que los demás sean bendecidos. Hay que tener, ahora, si le pasa eso, pues pida al Señor, ayuda, mira Señor, yo quiero profetizar, pero así que se me entienda. Hazme llorar antes, hazme llorar después, pero un momentito que estoy hablando tuyo, que la voz me salga clara para que me entiendan. Amén o no amén. Así es. Bueno, punto número 7, ¿cómo vamos? 6, ya empezamos un poquito tarde, ya termino. Punto 7, dice, porque todos podéis profetizar uno por uno. Eso tenemos que tener un poquito de atención también, de que si se levantan todos al mismo tiempo, hermano, esté listo a que vean a decirle que se calle, porque tal vez el anciano está con el micrófono allá y tal vez el servidor tiene alguien acá que se levantó y el servidor le dice calle, porque el que tiene el micrófono está allá y es uno por uno y en orden. Quiere decir también eso, de que el espíritu, porque yo lo he oído que dice, no, es que cuando el espíritu me agarra yo no lo puedo controlar. Equivocado. Porque según esto, tiene que usted puede tener entendimiento de lo que está pasando alrededor. Y si no tiene, pues ahí entra la sujeción. A su vez, si van a decirle que se calle. ¿Por qué? Porque tal vez se le va a dar a otro, porque tal vez el que tiene el micrófono ya tiene a la persona que le va a dar, porque ¿cómo puede ir con todos al mismo tiempo? No se puede. Pero esto de este orden quiere decir que el que profetiza tiene control. Porque si el Espíritu Santo lo agarra, que usted pierde el control, hay que tener cuidado. Porque hay unos que el control que ellos dicen que se le pasan pegando a los demás, ese no es el Espíritu. Ese es humanismo, esa es religión, ese es miticismo y puede ser espíritu. Hay personas que les gusta así como que había una que como que era Matrix, se aventaba para atrás así
Y a mí me dio risa una que parecía luchadora, porque no sé si usted ha visto alguna vez lucha libre, pero botan a la lucha libre y supuestamente lo han noqueado, pero lo han pegado, pues lo han hecho, y cuando casan todavía se va arreglando el show para que no se le vea mal. Yo vi una hermana que cayó y cuando iba solo todavía se iba acomodando el vestido. Hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento, pero aquí lo que nos habla con esto quiere decir que el que está profetizando tiene un control. Cuando se habla de perder la compostura, tanto en el canto como los que perdieron el turno, es cuando la gloria de Dios cayó y entonces hubo un movimiento que el plan que se había establecido que se iba a hacer ya no se hizo. Tú vas a tocar aquí, de ahí te toca a ti, pero se partió un gozo, pero en los dones el Espíritu tiene el control. Y si el Espíritu que quiere es edificar, consolar y exhortar, va a tener un control. Entonces, esa persona que diga, no, a mí, el Espíritu Santo no lo pueden callar. Una sí dijo una vez, yo me sujeto a Dios, no a los hombres. Lo siento. Pero Dios puso a hombres sobre la obra. Si usted tiene que se sujeta a Dios, tiene que sujetarse a los hombres, porque no cualquier hombre, pues no cualquiera que venga, pero tiene que, porque hasta el pastor le ha dicho que cuando el Espíritu habla, el Espíritu es más que usted. Y sí es más que usted, pero hay un orden en todo esto. Así que tengamos mucha cuenta de eso. Bueno, punto 8. Dice, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 y a lo más 3. Y por turno. Y que uno interprete. Todavía no hemos llegado nosotros a esa capacidad de discernir cuando alguien tiene don de lengua, pero no tiene interpretación. Sino que automáticamente pensamos y esperamos que si alguien se levanta hablando en lengua, que inmediatamente las interprete. Y no siempre es así. No siempre es así, pues no hemos llegado a eso. Yo no lo he visto todavía. Yo no lo he visto. Y creo que no hemos llegado porque nos falta que agarremos entendimiento. Y más que todo, que agarremos discernimiento. Para que el Espíritu nos muestre. Pero puede suceder que se levante una persona que habla en lengua y no interprete, sino que sea otro, que sea. ¿Ha visto usted? La verdad, no se ha visto. Tal vez en alguna ocasión, pues yo de personal, yo no lo he visto. Yo he visto que el que se levante con lengua, ese mismo interpreta. No digo que está mal, no estoy hablando de que puede suceder que alguna vez se levante alguien hablando lengua y sea otra persona la que se levante interpretando lengua, como también lo que hemos visto que la que se levanta hablando lengua, también se levanta interpretando. Bueno, ahora mire en el verso 29, dice, y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás juzguen. O sea que no hay que tragarse todas las profecías. Hay que juzgar no al que profetiza. Porque a veces juzgamos al vaso. Y entonces decimos, esta viene a profetizar y la semana pasada me pegó una gritada que hasta me dijo que me voy a morir. Ahí no dice que juzguemos al vaso, que juzguemos qué fue lo que dijo. Ahora, nos falta todavía que el Señor nos ayude a todos, porque supongamos que localizamos que lo que se dijo no es de Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? No hemos llegado, así que yo no sé. Pero son cosas que pedir al Señor, Señor, necesitamos que nos llenes, necesitamos que nos guíe con tu Santo Espíritu, porque bien se puede levantar un falso profeta, hacernos una vez y nosotros ni cuenta. Necesitamos, que conste, esta clase no es para quitarle el deseo a nadie de que profetice, es que aprendamos a discernir cómo es que son las profecías. Habrán cosas que nos faltan a todos y en todos lados. ¿Y por qué venimos a la iglesia? Precisamente para que Dios nos hable, para ir cambiando cada día un poquito más. Así que esto no es para que alguien diga, y yo que quería donde profecía, con lo que dijo el hermano, no, va a estar serio. No, sígalo pidiendo. Si el Señor se lo va a dar, pues se lo va a dar, pero es necesario que perdamos. ¿Cómo no quisiéramos que toda la iglesia estuviera acá? Porque mira el grupito que estamos, ya por lo menos nosotros ya entendimos. Ya por lo menos nosotros si vemos, por ejemplo, que alguien calla a alguien y uno de los que no vino dice, mire, aquí no hay amor, mire, no lo dejaron hablar y a Dios hablando.
por lo menos ustedes que ya vieron la clase pueden decir, no, hermano, ¿sabe qué? Es que aquí hay un orden. A esa persona es bueno, él tal vez va a hablar después con el pastor, en vez de, bueno, ¿verdad que sí? Usted, yo creo que tiene razón y le damos más leña a lo que está diciendo el otro. Tengamos mucho cuidado. Bueno, punto número 9, el último, dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Todos los dones. Pero aquí estamos hablando de la profecía. ¿Cuántos creen que han recibido la gracia de Dios? Bueno, aquí dice, teniendo los dones que difieren según la gracia. O sea, a todos nos han dado gracia, pero nos van a dar otra gracia especial para los dones. Aquí lo que yo quiero que se enfoque, porque tenemos eso como que pensamos que los dones solo son para ciertas personas especiales. No, es para todos, es para todos. No es de creer si somos especiales, es de creerle a Dios que Él puede usar. El Señor dijo que si nosotros nos callamos, piedras y usar. Y yo seré torpe como usted piense, como soy, pero no soy una piedra. Y si Dios va a usar una piedra, pues yo le digo, como algo que yo le digo al Señor en últimas oraciones que me he estado haciendo, que los lunes se me hacen un poquito difícil venir, pero el hermano Sergio siempre los lunes, miércoles, jueves y viernes hace un culto de oración, y ahí estoy yo, nomás se va Martita y me quedo ahí clamando y ayudando. Y algo que yo le he pedido al Señor en estos últimos días, pidiendo esa llenura, pero no para mí, porque si yo solo la pido solo para mí, pues ya estoy queriendo que a mí me vean. No, yo la estoy pidiendo para todos. Yo quisiera que todos, porque es para el bien nuestro, no es para que nadie se haga famoso, sino que es para el bien de todos. Yo digo, Señor, llénanos con tu espíritu. Habla, bien, como decía un siervo, háblanos, aunque sea para llamarnos la atención, aunque sea para regañarnos, pero háblame, yo quiero oír tu voz. Yo no quiero llegar a un culto, salir del culto y no me hablaste. Yo quiero salir, no que no oye el mensaje. Por eso también vamos a empezar a poquita, bajita tenaza, a estar tirando algunas indirectas, porque hay algunos hermanitos que hay veces con el hermano, ya le empecé a decir a los hermanos servidores, que cuando estén en baños y que alguien se practique ahí, se pare a practicar, que lo mande para adentro. Porque número uno, que a qué venimos al culto, a oír la palabra de Dios o a oír al que esté en baño. Uno. Dos, es una falta de respeto. Que Dios está hablando allá, está dando palabra al pastor y yo estoy aquí, güey, con otro como por media hora, algunos casi todo el culto. Hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? Perdone, yo sé que soy medio legalista, pero es que hemos perdido ese respeto. Así bien nos ponemos de pie para leer la Biblia, que en la casa no lo hacemos así de pie, pero está bien, una costumbre, pero para otras cosas no somos fieles. Y esa es para mí, esa es una mala educación. Pastor está hablando de parte de Dios y yo estoy aquí, que me importa más lo que estoy hablando aquí que lo que están diciendo allá. Por eso, para evitar eso, vengan las coinonías, ahí hable con los hermanos todo lo que usted quiera. Come, colabora, convive todo el mundo feliz. Yo le empecé a pedir a los hermanos, por favor, con sabiduría, digan a los hermanos que se vayan para adentro, porque el Señor hablando, y después ellos no saben qué es lo que el Señor está hablando, porque pues, no están adentro. Hay algunos que no vienen, y cuando vienen a platicar. ¿Cómo vamos a crecer así, hermano? ¿Cómo vamos a crecer así? Mire, esta invitación se hizo gracias a mi hermana a Kirsia, a mi hermana Marta, y los demás ya van a recibir el don. Mi hermana, creo que por ahí está, pero Dios quiera que todos recibamos, pero como no quisiéramos que estuvieran todos acá, para que aprendamos todo, para que cuando sucede algo fuera normal, todos sabemos qué hacer. Pero bueno, entonces, ellos nos dieron un don de gracia. Ahora, según la fe que nos han dado, y por eso tenemos que motivarnos. A nosotros nos han llegado con mi esposa, mire hermano, vi que yo siento como que el Señor me quiere hablar, usarme en tal don.
Y nosotros siempre decimos, hermano, vaya a ver con el pastor y dígale esa ansia que usted tiene y eso que usted ha sentido. Y el pastor la va a discernir, le va a decir, dale. Y entonces nos va a decir a nosotros, hermanos ancianos, fulana de tal, tiene la autorización de profetizar. Una vez se enojó conmigo una hermana. Mejor no digo nombres para no quemar a nadie, pero allá en la luna. Había un joven que era bien usado por el Señor y una vez vino su mamá y su mamá quería andar poniendo manos y yo la tuve que ir a parar y le caí mal y después le dije yo al muchacho, mira, pues el Señor te usa a ti y todo caso, pues tu mamá no es miembro de esta iglesia, el pastor no ha dado autorización que ella ande poniendo manos, aquí las que ponen manos es fulana, sultana y mengana. Y se enojó y creo que le habló el pastor y no sé qué le habrá dicho, pero tenemos que tener ese celo, hermano. No podemos dejar que cualquier persona que no conocemos, que venga de afuera, venga aquí a profetizar y a decir a todo el mundo cosas y no sabemos qué es. Por eso hay un orden, por eso hay un pastor, por eso hay ancianos, por eso hay servidores. Eso tiene que ser en equipo. Tenemos que cuidar las ovejas, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Pero bueno, entonces cuando me han llegado mi hermano, que yo, vaya, es lo primero que decimos. A mí, gloria a Dios, lance y todo, pero vaya, hable con el pastor, dígale lo que está sintiendo, el pastor o la va a observar o la va a poner a prueba, no sé qué le va a decir el pastor, pero cuando el pastor ya decida y diga, sí, esta persona tiene el don de profecía, no va a decir los ancianos, esta persona tiene el don de profecía. Nosotros tenemos la autorización de quiénes son los que profetizan. Entonces, si se levanta alguien de afuera que no ni conocemos, yo lo voy a caer, le voy a caer mal, yo sé, pero mejor le caigo mal y no que vaya a hacer algo que vaya a dañar a todas las ovejas, o que después las ovejas por falta de conocimiento, ay, llegó un profeta, vamos a ver qué dice, y así se lo engañan a uno. Tengamos cuidado. Por eso, la conclusión ya cuando termino. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Aquí vino uno así, que viera que destrozo, que hasta todavía hay hermanos que están con ¿cómo se llama? Con huellas que quedaron de eso. Vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Yo no puedo decir que esta persona sea un lobo rapaz, pero sí sé que no es un profeta, pero engañó a mucha gente. Pero lo más triste es esto. Esto es para todos. Porque allá van a llegar unos. Muchos me dirán aquel día, y muchos toman este texto que aquí le está hablando que estos son ministros. Y yo no creo que sean solo ministros. Yo creo que este es pueblo de Dios, pues mire cómo dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, don, en tu nombre, no echamos fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos milagros, otro don. Yo no creo que solo sean ministros. Yo creo que esta puede ser gente que se mete en las iglesias diciendo que tiene un ministerio, que Dios lo ha levantado en esto y que no sabemos ni, como dice el hermano Sergio, no sabemos qué gallina puso ese huevo. Hay que discernir. Por eso es que tenemos que unirnos nosotros. Esto no quiere decir que vamos a juzgar mal a todos de afuera, porque todos de afuera no son de Dios. No. Esto es que nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque el diablo no anda respetando. El diablo que quiere destruir las iglesias. Si leímos que en Apocalipsis se metió una mujer que decía que era profetisa y que engañaba hasta a los siervos. Entonces era una iglesia que no había unidad, que no había un orden. No, nosotros aprendamos a hacer una iglesia en orden porque Dios bendice el orden. Digan, Dios no podía haber creado todo en un día. ¿Por qué lo hizo en 7 días? ¿Por qué un orden? ¿Por qué unas cosas un día, otras? Porque está enseñando un orden. Y Dios es un Dios de orden. Bueno, con eso vamos a terminar nuestro